Justamente allá en Reino Unido, el gobierno autorizó una nueva vacuna contra la COVID-19. Mi compañero Vitas Rudavicius se encuentra en Londres y nos tiene todos los detalles. Mi querido Vitas, te saludo como siempre con mucho gusto. Cuéntanos. Muy buenos días, Andrea. Así, entre estas noticias positivas, aquí en Gran Bretaña se aprobó una quinta vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la empresa estadounidense Novavax. Esta vacuna ofrece hasta un 89% de protección contra el COVID y la agencia reguladora británica de medicamentos ha dicho que es segura como primera y segunda dosis en adultos. Y Andrea, se están fabricando millones de dosis de esta vacuna en una planta en el norte de Inglaterra, y también Novavax ha comenzado a trabajar en una nueva versión específica para Omicron, Andrea. Andrea, esta semana los medios británicos no se concentraron en la pandemia del COVID, por extraño que parezca. El centro del foco mediático en los últimos 7 días ha sido este Partygate, el gran escándalo político de 16 fiestas ilegales en la residencia del primer ministro Boris Johnson, celebradas durante las estrictas cuarentenas previas en 2020 y 2021, pero por supuesto, Andrea, la ola de Omicron todavía está causando tragedias diarias aquí en el Reino Unido, aunque su impacto está retrocediendo gradualmente, ya que el pico de la ola se produjo aquí en Gran Bretaña hace aproximadamente un mes. Y Andrea, hoy es el 10º día desde que el gobierno del primer ministro Johnson ha abandonado la mayoría de las restricciones anti-COVID. Aquí en Inglaterra todos los bares, los restaurantes, discotecas están abiertos. No hay obligaciones legales de usar mascarillas en lugares concurridos. Tampoco hay pasaportes COVID ni vacunación obligatoria para los trabajadores esenciales, por ejemplo, los médicos o los policías. Las restricciones también se han levantado en todas las demás partes del Reino Unido, es decir, en Escocia, en el país de Gales y también en Irlanda del Norte. Entonces, Andrea, este país de 66 millones de personas ahora está siguiendo la estrategia desarrollada por Boris Johnson y sus asesores científicos. Esta estrategia ha sido nombrada como Vivir con COVID. Vivir con COVID, básicamente tratando este virus como una enfermedad endémica, solo es posible debido a la alta tasa de vacunación aquí en el Reino Unido. Como tú bien lo sabes, Andrea, el 91% de los británicos mayores de 12 años han recibido su primera dosis de vacuna, el 84% han recibido su segunda dosis y, muy importante, el 65% han recibido una vacuna de refuerzo. Pues, Andrea, después de 10 días de esta nueva libertad post-COVID, podemos echar un vistazo a las estadísticas duras y sacar las primeras conclusiones. En primer lugar, Andrea, el número de nuevos contagios diarios aquí, pues durante las últimas 24 horas, más de 84,000 británicos han dado positivo. Es una cifra alta, pero representa un 6% menos de contagios si se compara con una cifra diaria de hace exactamente una semana. ¿Cuántas personas están hospitalizadas con complicaciones graves de COVID? La última cifra es de 14,600 personas, Andrea. Esto representa una reducción del 12% en comparación con la semana pasada, y el número de muertes diarias, ayer se reportaron 254 fatalidades, y esto representa una reducción del 9% en comparación con la semana pasada, Andrea. Por lo tanto, muchas de estas estadísticas son positivas, pero, Andrea, los virólogos británicos y otros expertos advierten contra el optimismo prematuro. Por ejemplo, según los datos publicados ayer, el índice R de COVID aquí en Inglaterra ahora se sitúa entre 0.8 y 1.1. Es un aumento con respecto a la estimación de la semana pasada, y esta última cifra de la Agencia de Seguridad Sanitaria británica significa que cada 10 personas infectadas con coronavirus en promedio aquí transmitirán la enfermedad a entre
8 y 11 personas más. Y finalmente, Andrea, los científicos británicos insisten que existe una posibilidad realista de más grandes olas de infección por COVID aquí en el Reino Unido. Este grupo científico de influenza pandémica ha anunciado que tales nuevas olas necesitarían una gestión activa para evitar una presión perjudicial sobre el sector de la salud aquí en el Reino Unido, y según estos expertos, Andrea, la aparición de nuevas variantes virales es la mayor incógnita a medio largo plazo, y otro factor crucial es disminución de la inmunidad de la población, Andrea. Oye, Vitas, pues qué interesante, porque justo la semana pasada platicábamos de este asunto de que ya Boris Johnson había determinado que se levantaran prácticamente todas las restricciones. Lo que tú estás narrando, mi querido Vitas, es básicamente el regreso a la vida como la conocíamos antes de la pandemia, completamente sin restricciones, sin cubrebocas, al menos no de manera obligatoria. Y también platicábamos justamente de lo que mencionas, que había un grupo importante de científicos que le había advertido a Boris Johnson que probablemente esta no era la medida correcta, y sin embargo ya son varios países de Europa, Vitas, que están tomando esta ruta, digamos, hacia entender que tal vez ya el SARS-CoV-2 es una enfermedad endémica y que tendremos que aprender a futuro a vivir con ella. Exactamente, no se trata de absolutamente todas las restricciones levantadas. Todas estas 82,000 personas que ayer dieron positivo por COVID, pues deben entrar en autoaislamiento obligatorio. También si sus miembros tienen COVID, sus miembros de familia tienen COVID, también entran en aislamiento. Así que existen las medidas también en algunas partes del transporte público a lo largo del Reino Unido, como en el metro de Londres o los autobuses típicos rojos londinenses. Las mascarillas todavía obligatorias, y más o menos el 80% de los pasajeros, esta es mi experiencia utilizando el metro cada día aquí en Londres, utilizan las mascarillas. Pues sí, estamos observando ciertas restricciones levantadas, pero no se trata completamente si vivimos como en el año 2019 antes de la pandemia. La comunidad científica, pues existen estas voces que dicen que ahora ya es en tiempo con el nivel tan alto de vacunaciones, más del 91% de personas vacunadas, que ya llegó el tiempo de llevar toda la atención hacia otras enfermedades, hacia la gente olvidada, los que tienen cáncer, los que tienen otras enfermedades muy, muy serias, que durante estos 2 años de la pandemia pues quedaron sin operaciones, sin escaneos, y esto puede resultar en muchas muertes de estas enfermedades. Así que se trata de un balance, pero sí, en el Reino Unido, igual que en muchos países escandinavos y otras partes de Europa, ahora ya los científicos están hablando sobre COVID como una enfermedad endémica a largo plazo aquí en esta parte del mundo. Pues qué interesante, mi querido Vitas. No será la primera vez que el Reino Unido esté, digamos, de alguna manera a la vanguardia en cuanto al SARS-CoV-2 se refiere. Fue también el Reino Unido quien inició el proceso de vacunación antes que cualquier otro país, y será muy interesante pues ver lo que ahí suceda. Ya nos dabas algo de los números que están registrándose en el Reino Unido. Claro que la tasa de vacunación allá, pues también nos los decías, es muy alta, y eso provoca pues un panorama distinto. Ahí es donde se va a diferenciar en cada país, me imagino, el registro de números en las tasas de vacunación, justamente, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Si hablamos de una población de 66 millones de personas aquí en el Reino Unido, pues en este país se administraron casi 140 millones de dosis en total, es decir, estamos hablando de 48 millones de personas vacunadas. En cuanto a la población total, contando todos los bebés y todo, estamos hablando de 72.6% de población totalmente vacunada con 2 vacunas, o incluso con la vacuna booster, con la vacuna de refuerzo. De refuerzo, claro. Pues mi querido Vitas, te agradezco muchísimo tu reporte. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas ya bonita tarde, me imagino, para ti allá en Londres. Un fuerte abrazo, Andrea. Mire que